le decimos aquí en el equipo, yo creo que ya es una parte del equipo. El señor Hugo Pizzi, lo veo preparado, lo veo listo. Y usted, por favor, Luis, me lo presenta. Así es, va a ser un placer charlar nuevamente con el doctor Hugo Pizzi. Para eso vamos a viajar seguramente a la provincia de Córdoba, médico epidemiólogo. Pero en este caso no lo llamamos por tema COVID. Podemos preguntarle también hacia el final de la charla, pero en realidad por el dengue, porque sabemos que más y más se van conociendo casos de dengue, incluso de chikungunya en la Argentina. Y bueno, siempre está bueno renovar las recomendaciones y qué tenemos que tener en cuenta. Doctor, ¿cómo le va? Un placer volver a saludarlo. Hola Luis, ¿qué tal? Buen día. El gusto es mío de poder estar en contacto con gente tan querida realmente en Mendoza. Mira, te cuento que pronto voy a estar por allá porque se casa un colega que es mi ahijado, o sea, Carlitos Elías. Entonces tengo que ir, indefectiblemente tengo que ir para allá. Bueno, la va a pasar muy bien. Hugo, Mendoza Seguro. es una provincia que tiene de todo. Y aparte, usted es un muy buen padrino, por lo que veo. Ya para viajar tantos kilómetros y cumplir con eso, ya queda bien de entrada. Así que perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, dengue en la Argentina. ¿Estamos en una época que hay mayor preeminencia de esta enfermedad? Sí, Argentina se tropicalizó, ha cambiado totalmente su clima. El otro día tuvimos una reunión con maestras de sexto grado para evaluar lo que eran los manuales. No sé si recuerdan los manuales que usamos en el colegio primario en la última etapa, que tenían varios nombres, Capeluz, Estrada, o sea. Fíjate que de los manuales viejos, cuando uno analiza el clima anterior al clima actual, con el calentamiento global, es como habláramos o como si habláramos de otro lugar. Ha cambiado totalmente, isobara, isoyeta, isoterma, absolutamente disímil de eso. Entonces, al estar tropicalizado, vienen enfermedades del trópico, y las enfermedades del trópico son el Zika, chikungunya, leishmaniasis, dengue, y todas estas pestes que evidentemente ya sentaron sus reales en Argentina y no se van a poder sacar si no hay políticas que sean minuciosas y efectivas. Y hasta ahora, evidentemente, lo único que hemos logrado es por lo menos defendernos de alguna manera. Pero el mundo está comprometido, Luis, no únicamente con el dengue. Estaba viendo que el calentamiento global ya está advirtiendo a muchas ciudades que van a inundarse las primeras líneas de casas y de edificios de departamentos. O sea, el mar ha subido 7 metros, los casquetes polares se están derritiendo, el hombre sigue horadando las selvas, rompiendo el bosque nativo. Y bueno, y lógicamente tenemos todos estos problemas y los vamos a seguir teniendo. Estaba leyendo, Hugo, que según el último informe que dio el Ministerio de Salud de la Nación, los contagios de dengue se incrementaron un 65% con relación al año pasado. A mí la verdad me asombró muchísimo la cifra. 65% en algo es un montón. ¿Cómo lo ven ustedes los especialistas en esto? Sí, no hay ninguna duda. Inclusive fíjate que en algunas provincias del norte hay hasta muchos casos de chikungunya que prácticamente teníamos poquísimo. Es el calor, es el mosquito que no se lo combate adecuadamente. A este desagradable de Egipto, como se llama, el Aedes aegypti en griego quiere decir el desagradable de Egipto, porque fue descubierto en Egipto y que lógicamente no solo transmite dengue, chikungunya, también transmite el Zika y también transmite la fiebre amarilla. Es uno de los que más ha matado en el mundo, ¿no? O sea, creo que tendríamos que ser mucho más responsables y combatirlo, porque quiero que la gente sepa que en su casa usted lo puede combatir con el patio limpio, poniendo esas famosas y baratas telas que hay ahora que son plásticas en las aberturas, porque antes era carísimo, tenías que buscar a uno que sepa colocar telas metálicas. Hoy no, ya vienen hasta con abrojo en medidas universales unas telas plásticas. Si hay un niño en la casa, ponerle un tul, que es un protector contra chinches, piojos, arañas, moscas, mosquitos, escorpiones. Y así uno puede pasarla más o menos bien. Y si tenés que salir y hay muchos mosquitos, un repelente, respetando el horario. Si el fabricante te dice 6 horas, tenés que saber que en la hora 7 o en la hora 8 te van a picar. Entonces, pero si vos sos cuidadoso, nunca vas a tener problemas. Lo que pasa es que la gente no ha sido cuidadosa, un grupo contra el COVID. No sé si saben que hay un índice de vacunación muy bajo.
no ha sido cuidadosa tampoco con la famosa campaña nacional para rubiola, papera, sarampión y poliomielitis para chicos, que era obligatoria. No superamos el 50%, y eso que la pospusimos 3 quincenas. O sea, hay una actitud de indiferencia que a mí personalmente me está llamando mucho la atención. Creo que tiene que ver mucho con la educación y el estado que estamos viviendo, ¿no? Bueno, sin duda, ahí usted tocó un punto fundamental, Hugo, la educación. Qué bueno sería que todo esto fuera conocido en la primaria, ¿no? En los primeros años de educación, que hubiera una materia para aprender de todas estas enfermedades y cómo hacer para cuidarnos, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Yo ya le digo de que esto en algún momento van a empezar las maestras, que siempre han sido baluartes en lo que todos nosotros le debemos algo a nuestras maestras y a nuestros maestros y a nuestros profesores. Creo que sí lo van a tener que hacer y lógicamente vamos a tener que hacer más campañas, pero fundamentalmente hay que combatir. A este mosquito hay que combatirlo, porque si yo estoy lleno de mosquitos, por más de que venga el frío, las hembras dejaron los huevos y los huevos pueden eclosionar a lo mejor el año que viene y están contaminados. Entonces, es muy complicado este Aedes aegypti. Por eso hay que destruirlo. No puede ser que una cosa tan pequeña tenga al mundo en vilo, ¿no? O sea, Claro. si usted analiza y hace una pregunta general, ¿qué elemento mata más personas en el mundo? Bueno, son estos. El mosquito Claro. este, el que transmite el paludismo, el que transmite las otras fiebres, que son la fiebre de San Luis o la fiebre esta que recuerdan ustedes que habíamos hablado del Nilo. O sea, hay que combatirlos. Y yo no creo que nos pueda vencer esto, Luis. No nos puede vencer un mosquito. Ya estaríamos en la última. Si un mosquito nos va a dominar, bueno, estamos muy complicados. Hemos visto tantas cosas que la verdad, Hugo, no sería de extrañarse. Un guión de una película de ciencia ficción cada vez más real, me parece. Que se organice. Claro que si se organizan, ahí sí que estamos todos jugados. Iba a preguntar, Hugo, a ver, la alerta es más que nada para el norte del país, pero ¿notan ustedes casos de dengue también un aumento en otras zonas de Sí, la sí, República Córdoba, Argentina? miren, lo que más nos ha preocupado, Sí. independientemente del número, ha sido lo que sucedió en Córdoba y en Buenos Aires, que hay dengue autóctono. A ver qué significa esto, a ver si yo puedo transmitirle a la gente. Sí. Antes, ¿qué teníamos nosotros? Venía un viajero de Colombia y venía enfermo. O venía un viajero de Paraguay en ómnibus o en avión y venía enfermo. Entonces, los mosquitos de acá, que estaban limpios, cuando lo picaban al paraguayo o el colombiano, se Claro. contaminaban y así después picaban a los argentinos. Bueno, ahora hemos encontrado que en Buenos Aires y en Córdoba ya hay dengue autóctono, o sea que es propio. Acá no vino ningún colombiano, ningún paraguayo, ya está, sentó sus reales. Entonces, evidentemente eso nos está complicando, pero por eso yo les pido, porque es fácil, es más, Ujú. no sé si ustedes se enteraron que hay una ley que sacó la Unicameral de Córdoba, porque antes vos mandabas una brigada a un barrio, suponete que un barrio tenga Sí. muchos mosquitos. Vos Sí. mandabas la brigada y le tocabas timbre y salía la señora y te decía, no, no, pero ustedes a mi casa no entran. Bueno, la Unicameral sacó una ley que ante este tipo de dificultades, con la anuencia, etcétera y demás, y plenamente identificado, se puede entrar a evaluar. ¿Por qué? Porque vos a lo mejor tenés una manzana, donde Ujú. son todos habitantes limpios, higiénicamente correctos, pero hay uno solo en la manzana, que es una persona que no adhiere a las normas higiénicas y ese te Ujú. complica todo el panorama. Entonces es Claro. importante saber dónde uno vive, que los vecinos se organicen y que la municipalidad te ayude. Yo creo que podemos dominarlo, pero hace falta presencia y hace falta eficiencia. Bien, Ujú. doctor, la verdad que muy interesante este tema de dengue, me parece que lo vamos a tener que seguir, pero yo quiero hacer un puntito sobre el tema COVID, porque ya es como que se olvidó, ya pasó, la pandemia sigue vigente, la Organización Mundial de la Salud todavía no cambia el estatus de COVID-19 y en la Argentina sigue habiendo infectados y sigue habiendo muertes todas las semanas. ¿Cómo está la Absolutamente, situación? Luis, absolutamente. Argentina inclusive da la alerta epidemiológica hasta fin de año. Entonces, si yo tomo las últimas 4 semanas, sin analizar estas, las últimas 4 anteriores, hay 247 muertos.
Ahora, esos 247 muertos engrosan los 131.000, que todo el mundo se olvidó. 130, ¿cuántas poblaciones mendocinas hay dentro de esos 131.000? Bueno, entonces, esos que murieron, murieron por no estar vacunados o por estar mal vacunados. ¿Alguien me puede contestar qué actitud indiferente es esta, donde de pronto conocemos al enemigo y tenemos la herramienta para defendernos y se nos siguen muriendo 247 personas en las últimas 4 semanas? Es una cosa inaudita, por eso les digo que acá el problema es educación. Si hay 10 millones que no estudian, que no trabajan, que no tienen ningún tipo de idea o de deseo de progresar, simplemente van a saber a qué se dedican, ¿cómo vamos a pretender que nos ayuden si no saben leer un texto? Nosotros hicimos, me acuerdo, apenas apareció la pandemia, empezamos a distribuir unos folletines con 5 conceptos. 5 conceptos. Y quedaban muchos mirándolo, no entendían qué decía. Eran 5 conceptos hechos por psicólogos. O sea, es más simple de lo que uno cree. Es más simple de lo que uno cree, pero tiene mucho que ver, por lo que nos está contando usted que está en el tema, un especialista en esto, tiene mucho que ver con el compromiso ciudadano, hasta con el compromiso de los vecinos, de poder combatir justamente a este mosquito. Porque si no, es como estamos diciendo, o sea, nos gana la batalla un insecto insignificante, y podríamos tomar el toro por las astas nosotros con la lucha contra el dengue y revertir este tipo de resultados. Yo quería preguntarle, antes de que terminemos de charlar, Hugo, acerca sobre la influenza aviar. Cuestión que viene teniendo un foco fuerte en Bolivia y el gobierno está de alguna manera trabajando en acciones para evitar el ingreso a nuestro país de la influenza aviar. ¿En qué consiste esto de la influenza aviar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa con una persona que tiene influenza aviar? A ver, ¿usted se está refiriendo a lo que la gente le llama la gripe del loro, esto? Sí. Bueno, esto es una enfermedad muy antigua, ya inclusive hasta los inmigrantes. Mi abuela inmigrante lo conocía, la citacosis. El que estudió mucho esto en la década del 40 en Cincinnati, Estados Unidos, fue una persona que ustedes tienen la vacuna puesta, Sabin, Albert Sabin. Había muchos brotes, él estudiaba los brotes de citacosis y los brotes de toxoplasmosis. Pero qué curioso que Sabin dijo, esto no es únicamente el loro, estos son todas las aves. O sea, no tendría que llamarse citacosis, sino ornitosis, por la ornitología. O sea, porque los jilgueros, las palomas, los loros, todo. Ahora, si usted analiza fríamente las cosas, acá hay 2 componentes que son muy importantes. Primer componente, hay tráfico de aves. Hay personas que serían cazadores furtivos. Hace muy pocos días Ambiente abrió el baúl de un auto, había 300 loros. ¿Era para venderlos o para exportarlos? Porque ahora ya se exportan, ya salió de las fronteras este tipo de negocio, este negocio sórdido. Y después hay otra cuestión que es fundamental, que el ser humano le está destruyendo el hábitat a todas las aves. Si usted analiza, va a ver en las ciudades que hay palomas pequeñas que antes no estaban, que son las torcasitas, la palomita de la Virgen, y hay muchos loros. Hay ciudades que están inundadas inclusive con una contaminación sonora por los loros. Sí, entonces, bueno, entonces todas esas cosas son negativas, porque el loro no solo te come toda la fruta, sino que te hace ruido, te contamina con su materia fecal y puede traerte estas enfermedades y otras más. Entonces, esta gente de Rafaela, que ya murió uno, ¿qué hicieron? Tomaron un loro que no era de ellos, lo llevaron a la casa, el loro estaba contaminado. ¿Y cómo contamina el loro? O cualquier ave, un jilguero, una reina mora. ¿Cómo contamina? A través de lo que son sus lágrimas, sus secreciones, su pelambre, porque siempre se revuelca y se toca con el pico su plumaje. Entonces, la materia fecal cuando se seca, por eso nunca hay que permitir que los chicos vayan a la plaza a darle comida a las palomas, porque se levantan 20 palomas, hacen un movimiento de aire y se levanta materia fecal, tierra y el chico la está inhalando. O sea, ya otro comercio más, porque usted va a una plaza y hay gente que le vende cosas para que le dé de comer a las palomas. Yo creo que todo depende de educación. Hay que entender de que hay cosas que los animales en su lugar, nosotros en el nuestro. Y si hay dudas, los veterinarios conocen muchísimo.
la persona, el humano que se contamina, empieza con un cuadro gripal, que la mayoría de las veces detectado a tiempo hay un antibiótico viejísimo que es muy bueno, pero si progresa y ataca pulmón y hace la neumonía bilateral, ahí puede ser causa de muerte. Por eso, respetar eso y si hay dudas, consultarlo al veterinario. Puede salir muy caro el regalito de un lorito en casa, ¿no, doctor? Absolutamente. Mire, bueno, este no fue regalo, este lo tomaron. Dice que estaba suelto. Debe ser que lo habían dejado ya, ¿no? Hugo, le mandamos un abrazo enorme, el respeto y el cariño, como siempre, desde aquí. Gracias. Hacia usted. Gracias siempre. Siempre usted es muy amable con nosotros. Le mandamos un saludo. Bueno, un abrazo afectuoso para todos y para todos mis pacientes mendocinos. Lo esperamos Apenas, pronto en la provincia de Mendoza. Me voy a llegar para poder darles un abrazo personalmente. Sería hermoso. Ojalá, Hugo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao. Adiós. Muy bien, qué placer, como siempre, charlar con el doctor Pizzi. La verdad que yo hacía mucho tiempo que no tenía la suerte de poder charlar con él sobre estas cosas que parece que no son importantes, ¿no? Porque nos preocupa el dólar, nos preocupa, que son cosas importantes, por ejemplo, lo que pasa en Rosario, que ya vamos a hablar de eso, lo que pasa a nivel internacional con la guerra y demás, pero estas cosas que todos los días están, ¿viste? Y vos escuchás, che, yo me conocí un tío, la tía, no sé qué, que tuvo un problema, tuvo COVID y estuvo complicado, pero el COVID no se había terminado, no, el COVID no se terminó, señores. Y el dengue, y bueno, cada vez hay más dengue autóctono en la Argentina. Y esta, la gripe aviar, la gripe de los loros y demás, bueno, también. Hay que cuidarse, hay que informarse y hay que educarse. Me parece que lo dejo así, ¿no? Sí, señor. Bueno, si le parece, metemos un pequeño separador y volvemos con mensajitos, consigna y más interactivo. Dale.